Eso estamos hablando con el doctor Alberto Pravia, al cual le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien. Alberto, le consulto, usted, porque lo saqué de internet y entonces, ¿usted fue fiscal federal, fue camarista federal? Sí, Y experto en el tema de narcotráfico. Soy experto en fuerza de seguridad. Desde hace 25 o 30 años me dedico a capacitar a las fuerzas de seguridad y me dedico a capacitar también en materia de narcotráfico. Actualmente estoy dando unas diplomaturas al Instituto Universitario de Jujuy, que es el de seguridad, o sea, lo que sería la Escuela de Policía de Jujuy, porque están por implementar el tema del narcomenudeo. Así que sí. De mis 26 libros, la mayoría tienen que ver con todo el tema penal, el tema de fuerza de seguridad. Los únicos libros de fuerza de seguridad en el país son míos, donde explico el procedimiento y narcotráfico. Sí. Bien. Y lo de ambiental es algo que, a ver, obviamente tengo una anécdota. Alguna vez cuando yo estaba rindiendo examen para concursar, me preguntó Joaquín Darrocha sobre algo que yo había escrito, vaya a saber en qué momento de mi vida, diciendo que el tema ambiental debía ser una cuestión que cualquier juez en el país debería intervenir, sin incluso tener la experticia en el tema ambiental. Y me preguntó, Joaquín Darrocha es un jurista reconocido, ¿no? Sí. Y me preguntó el por qué. Y yo le dije que al igual que en Italia, que lo podían hacer cualquier juez. Ahí estamos perdiendo. Sí, ahí. Lo que yo le decía que por qué cualquier juez era porque el tema ambiental es algo propio de la humanidad. Entonces que cualquiera que estuviera en la magistratura debía intervenir en analizar un amparo ambiental o cualquier cuestión que fuera de ese ámbito, ¿no? Claro. Esa es anécdota, ¿no? Anécdota. Bueno, no, pero está bien porque si venís con, digamos, con una especialización en distintos temas, pero un día empezás a incorporarte a la cuestión ambiental, me parece interesante la idea de que, o que nos expliques en todo caso, si puede incorporarse el delito de ecocidio como una figura penal, es decir, calculo que en nuestro Código Penal deben existir caracterizaciones tales que puedan ser considerados ecocidios, pero la figura de ecocidio me parece que es una figura moderna porque va teniendo una nueva significación, tanto desde el punto de vista de la magnitud del impacto de la acción humana sobre el medio ambiente, como desde el punto de vista de la significación que tiene sobre las personas, este daño a la naturaleza, sobre todo en los más jóvenes, que son los que van a luchar por preservar el ambiente, porque ellos van a vivir en un ambiente que si no detenemos este ecocidio, cada día va a ser más difícil de vivir en él. ¿Qué puede pasar desde el punto de vista de nuestro Código Penal? A ver, como ya te dije, yo me dedico a escribir libros y a generar ideas. Supera la idea del común abogado. Cuando se reformó la Constitución del 94, que incorporó la cláusula ambiental, sí. Yo me di cuenta de que había algunas cosas que no estaban muy elaboradas en el país. Por ejemplo, te cuento, el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural, no había una ley a semejanza de lo que podía tener Cuba, Perú, Chile o España. Pero también, cuando yo estaba de fiscal federal, fui uno de los primeros 10 fiscales, antes de la llegada del kirchnerismo, que ahora es común, que planteamos la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. O sea, estoy hablando año 2001. Y entonces te ato las dos cosas. Poca elaboración legislativa en materia ambiental. Tenemos un código penal que ya cumplió los 100 años, es de 1921. Claro. Obviamente que el tema ambiental, que es un derecho de tercera generación,
en esa época, 1921, no era que no les importaba, sino que no lo tenían en agenda. Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que yo advertía, hago un paralelismo con lo que es el genocidio, que sí es un delito que lo tiene planteado el Estatuto Penal internacional. La Corte Penal Internacional puede juzgar este tipo de ilícitos, y a mí me parecía lógico que también hubiera una tipificación de lo que es el daño ambiental, porque el daño ambiental, como yo te lo dije al principio en esta anécdota de con Darrocha, Uh-huh. nos afecta a todos. No es que le afecta a uno en particular. Mirá, el narcotráfico, a ver, yo siempre digo que el derecho es un todo, es muy dinámico y todo tiene que ver con todo. El narcotráfico tiene como bien jurídico tutelado la salud pública. ¿La salud pública cuál? La tuya, la mía, la sumatoria de todas las de toda la salud individual. Y de la misma forma, el ambiente, el derecho a un ambiente sano, uh-huh, que es el que plantea la Constitución Nacional, es un derecho a un ambiente sano donde el bien jurídico protegido es el ambiente sano tuyo, el mío, el de mis hijos, etcétera, etcétera. Es la sumatoria. correcto. Con lo cual, debemos obligatoriamente, desde mi punto de vista, incorporar este tipo penal, porque en el caso nuestro, y se traspola a nivel internacional, hay poca elaboración tipificando conductas que atentan contra el tema ambiental. Te pongo el ejemplo. Si vos me preguntaras cuáles son las normas que en lo que es el digesto penal nuestro, interno, nacional, y son contados con los dedos de la mano. Uh-huh. Tenés el incendio del 186, tenés el 200, o sea, lo que sería estrago, incendio, inundación, eso es un delito ambiental. Claro. Tenés la contaminación de aguas, de sustancias alimenticias, sustancias medicinales, de modo peligroso para la salud, te aclara el tipo penal, el artículo 200 del Código, es un delito contra la salud, es también un delito contra la seguridad pública. Después tenés la ley de residuos tóxicos, también muy puntual, cuando hay una manipulación, cuando se afecta a algo que tenga que ver con el residuo tóxico, pero ahí para de contar, o sea, no hay mucho más. Y realmente el artículo lo escribí viendo una película. Obviamente yo soy interesado en el tema ambiental. Claro. Pero viendo una película que no hace mucho se dio por televisión, una película vieja, te soy sincero, que es el incendio que hubo de la planta química, ahora me perdí el nombre de la planta, una planta química de capitales norteamericanos en Bhopal, en la India, donde hubo un escape tóxico y mató a 20.000 personas. Ah, miércoles. A ver, no me acuerdo la planta. Sé que hacían, y ahí te mostraba la película, cómo el presidente de la compañía iba a la planta que era atado con alambre, como Ignacio Copani, todo sí, atado con alambre. Y habían puesto a un chico a cuidar una cañería que no tenía ningún estudio, que era alguien muy pobre, sin cultura, sin educación, etcétera, etcétera. Ahí una oyente me dice que es Ibirdai, en la India. En la India, en Bhopal, sí. Y murieron 20.000 por un escape de gas. A ver, algo que era previsible y algo que era totalmente, se podría haber evitado. Everready es entonces. Everready, las pilas. Te juro que no quería. Iba a decir las pilas de Everready. No, acá me aclara, no Alicia de Ituzaingó me aclara, le agradezco muchísimo. Gracias, sí. Alicia, porque la verdad yo me sonaba Everready, pero no quería no quería decir una cosa equívoca. Bueno, pero esa película la vi, no sé, este artículo que yo escribí sobre ecocidio, que fue publicado en una revista latinoamericana no hace mucho, uh-huh. Fue motivada por esa película que
a ver, vi la película y como te digo, todo tiene que ver con todo. Pensé en los delitos de peligro como es la del narcotráfico, que también es el tema que hay en el ambiente, o sea, en los delitos ambientales, los pocos delitos ambientales, y yo creo que hay que verlo, porque aparte, yo que vengo del lado de la justicia, Sí. crítica que voy a hacer a mis colegas, yo era un perro verde, atendía con la puerta abierta, ciertamente, que Ujú. pocos lo hacen. Eh, pero vos fíjate que hay delitos que pocos se atreven a investigar. Sí. Yo abrí la investigación, yo estaba en Catamarca antes de estar en Santiago del Estero, y abrí la investigación contra Bajo la Lumbrera. Bajo la Lumbrera es una importante... Sí, lo hemos hablado con el fiscal Gómez, Bueno, Gustavo Gómez de Tucumán. Antonio Gustavo Gómez era mi superior. Ah, mira. Él, si te contó, en Catamarca yo abrí la causa, y él había abierto otra causa en Tucumán. Ujú. Ahora, era muy difícil de avanzar, porque estás hablando, y esto lo traspolo nuevamente a lo que es a nivel internacional. La legislación, la poca legislación que hay a nivel interno, se replica a nivel internacional. Y aparte, lo que hay muchas veces se contraponen. Por el otro lado, probatoriamente, es muy difícil si vos tenés que luchar contra, por ejemplo, una empresa que maneja miles de millones de dólares, que normalmente utilizan estos lugares, reservorios del mundo, por no decir otra mala palabra, en lugares de baja calidad institucional, Claro. donde la justicia casi es inexistente, por no decir nula, y entonces, ¿quién los va a investigar? Cuando vos necesitas equipos tecnológicos para hacer análisis que no los tienen las policías provinciales, por ejemplo, o no lo tienen estos estados de pobrísima de pobrísima estructura desde todo punto de vista. Claro. Entonces, una figura como el ecocidio, incorporado en el catálogo de los crímenes contra la humanidad, podría ser, por un lado, una acción pedagógica, como a mí me gusta decir que a veces el uniforme o el ser abogado o el ser juez es una acción pedagógica del valor derecho, o sea, sirve como modelo hacia el resto, hacia la sociedad. Y volviendo a utilizar la famosa palabra que a mí me encanta, traspolando esta acción pedagógica, si vos tuvieras una normativa específica en materia internacional, podría ser copiada por otros países, por países a nivel locales, y de esta manera se abriría el abanico de posibilidades de investigación, porque acá el tema es cómo lo investigamos, y si luego de investigar tenemos los elementos para llevar adelante lo mismo, y después si tenemos posibilidad de juzgar y condenar. Claro. Ahora yo te voy a me interesó mucho esto y desde mi punto de vista, digamos que no soy un especialista, pero yo te diría lo siguiente: hay un montón de actividades montaña, por eso yo también hacía la pregunta para dividir entre infracciones y delitos no graves, porque hay cuando vos nombras la lumbrera está muy claro, en ese caso, el daño ambiental, con lo cual lo podríamos inscribir con mucha naturalidad dentro de una actividad ecocida. Pero fíjate que hay otras que pueden quedar un poco más ocultas. Por ejemplo, cuando se hace la tala de un bosque, se termina con biodiversidad. Y en Sí. general esto no está tipificado. O Cuando desertificando el lugar. Claro, se está desertificando el lugar y terminando con algo que muchas veces no se le da la importancia que tiene la biodiversidad, que es la fuente de nuestra propia vida. Si terminamos con la biodiversidad, terminamos con nosotros mismos. A veces tampoco, vos fíjate que, por ejemplo, nosotros nos llenamos el pecho con que se exporta mucha soja en la Argentina. Sin embargo, hay estudios que dicen que se está contaminando, intoxicando la tierra a través de distintos
elementos venenosos, tóxicos, algunos le llaman agrotóxicos, no me quiero meter en el tema concreto, pero donde la tierra se está intoxicando y se le está degradando, pero a nadie se le ocurre que eso es un delito, sin embargo, se está degradando la tierra. Otros, y desde eso, que podríamos seguir porque es mucho, hasta el coche que en una ciudad, y en el Gran Buenos Aires esto se ve mucho, vos estás con una bicicleta, te parás en un semáforo atrás de un camión, el camión acelera y te tira una bocanada gigantesca de humo negro que te intoxica y que no tiene ningún tipo de control. No voy a decir que el tipo que maneja ese camión viejo y destartalado es un ecocida, pero sí que está cometiendo una infracción y me parece que todo esto podría estar codificado. Esa es la pregunta. ¿Podría estar codificado toda una gama grande de delitos de ecocidio? Tranquilamente se podría. Sé que Borinsky, en el proyecto de Código Penal, o el anteproyecto de Código Penal que había presentado en el gobierno de Macri, durante la presidencia de Macri, tenía incorporado un capítulo específico sobre el medio ambiente, y donde se planteaban las afectaciones, obviamente delictuales, en contra de la biodiversidad, donde se hablaba de una serie de factores que hacían a la afectación del medio ambiente. Y me acuerdo patente el tema de la biodiversidad, no tengo presente si eran muchos artículos, si eran muchos tipos penales, pero sí era un capítulo. Me parece que es posible hacerlo. El tema que, volviendo al hecho, cuando te hablaba de lo de Bhopal, vos acá tenés muchos intereses. Claro. Muchos intereses económicos. Muchos intereses económicos que a veces van de la mano entre el Estado, los gobiernos y las empresas multinacionales. Empresas multinacionales, las que están en el negocio, digamos negocio, de lo que es el linde con el ambiente, que buscan estos territorios de baja calidad institucional para instalar sus fábricas, sus emporios industriales, afectando la biodiversidad, la tala de bosque, etcétera, etcétera, la contaminación de cursos de agua, no en sus lugares de origen, sino en lugares de África, de Asia o de América Latina. Claro. Ahora, manejan mucho dinero, manejan muchísimo dinero. Cuando yo abrí el tema de Bajo la Lumbrera, te cuento una infidencia, no voy a nombrar la persona. Me dice un colega, que era juez en ese momento, en la provincia, catamarqueño, yo porteño, me preguntan, uno en Buenos Aires me preguntó por vos, y yo había abierto la investigación sobre Bajo la Lumbrera, y 2 más 2, 4, y se lo dije, si te digo el nombre, vos me lo reconocés, sí, y le dije el nombre de un funcionario importante de Bajo la Lumbrera, me dijo sí. ¿Cómo adivinaste? Le digo, porque abro la investigación de Bajo la Lumbrera ayer, por ejemplo. Y vos me decís que alguien de Buenos Aires te pregunta por mí, a vos. ¿Y quién te puede preguntar? Obviamente estaban ya queriendo saber quién era yo, qué hacía yo, por qué lo había abierto la investigación. A ver, te das cuenta que se mueven a otro nivel. Sí, claro. Y en eso, si hubiera algo por fuera por encima de toda normativa local, sería mucho mejor. Vos fíjate que las investigaciones en materia de genocidio pudieron abrirse camino a nivel mundial en los estados, porque tenías un parámetro o tenías un espejo en donde reflejarse, que era la Corte Penal Internacional. Sí. Si vos no lo tenías, capaz que no te atrevías, o no se atrevían. ¿Me seguís? Sí, sí. De la misma forma que hay ese tipo penal, genocidio, etcétera, etcétera, ¿por qué no ecocidio? No hay que tenerle miedo, porque, a ver, vos tenés herramientas también de lo neto corte administrativo, de la materia civil, que obviamente no soy especialista,
como para vos poder asegurar si si tu emprendimiento comercial o industrial puede llegar a afectar al medio ambiente. Vas a tener que hacer un informe ambiental. Hay autoridad de contralor que te puede que te puede no solo controlar, supervisar y ver si vos estás haciendo las cosas bien. A ver, no es incompatible el desarrollo y el progreso de las naciones o industrial o comercial con el ambiente. Puede ir de la mano, porque la propia Constitución, en el artículo 41, vos decís, te plantea el tema de la recomposición al estado anterior. Lo podés hacer. Hay cosas que no, y hay cosas que sí se pueden hacer. Alberto, me queda un minutito, pero te quiero hacer la última consulta. Sí. Es indudable que la presencia del ser humano sobre la superficie del planeta viene dejando huella, y algunos sostienen que sería idílico pensar que somos ángeles que no vamos a dejar ningún tipo de huella sobre el planeta, es decir, que algo vamos a hacer. Y yo creo que eso tiene sentido. Quizás la intensidad de lo que hagamos sea lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Es decir, que si hacemos una minería sana, evidentemente necesitamos minería. Si hacemos determinadas actividades de manera más o menos sana, aunque dejen algún residuo, porque siempre lo dejan, bueno, pero que es reabsorbible, sustentable, en fin. ¿Vos dirías que esta posibilidad de desarrollo del delito de ecocidio en el marco del desarrollo del derecho es una disciplina que todavía está en pañales? Es decir, que estamos en las primeras etapas de esta disciplina, o crees que hay algún país del mundo que lo ha desarrollado y sobre el cual podríamos montar un edificio en cada una de nuestras naciones? A ver, no creo que esté en pañales. Pañales podría estar hace 50 años. ¿Sabés quién fue el primero que planteó este tema? ¿Tenés idea? Bueno, en la Argentina fue Perón, pero... No, a nivel internacional. O por lo menos el que lo puso en contexto en una conferencia de medio ambiente. ¿Te acordás del primer ministro yugo que fue asesinado en la calle? Olof Palme. Sí, claro, bueno, me acuerdo perfectamente. En el año 72 planteó el tema este. Ajá. 72, hace 50 años atrás. Luego hubo un informe Brundtland de las Naciones Unidas, después estuvo las conferencias ambientales en el año 92, en Río de Janeiro. Sí. Eso era en pañales. Yo creo que ahora estamos ya encaminados. De la misma forma que a mí se me ocurrió escribir esto, y cuando yo lo planteé en esta revista interamericana de Derecho, y planteé el tema de lo que yo quería escribir, enseguida me dijeron que sí. No lo dudaron, ¿te das cuenta? Y de la misma forma hay otros colegas juristas en Europa que están planteando, en España, que están planteando la figura del ecocidio. Me parece que hoy el tema ambiental ha cambiado y ya la gente lo mira de otro punto de vista. Y nosotros, que ya somos grandes, capaz que lo veíamos o lo vemos capaz que un poco desanimados. Pero nuestros hijos y nuestros nietos ya lo están viendo de otro punto de vista. Ya tienen una alimentación más sana, ya son más cuidadosos de su entorno natural. Entonces, en pañales estábamos hace 50 años. Yo creo que ahora estamos encaminados. Falta el empujoncito. Bien. ¿Te das cuenta? Falta el empujoncito. Falta el empujoncito. Y queda para otra próxima si es compatible la defensa del ambiente con el capitalismo, pero el tiempo se me fue, así que te tengo que mandar un fuertísimo abrazo y nuestro agradecimiento. No, faltaba más, a tus órdenes para lo que necesiten. No soy un especialista en ambiente, me metí de curioso nada más. Si algún día querés hablar de narcotráfico, eso estoy a tu disposición. Ah, bueno, excelente, lo vamos a hacer, con toda seguridad. Ahí soy más picante todavía. Muy bien. Dale, a tus órdenes y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno. Vale.